Soy Mayra León, estudié la licenciatura de Artes Visuales en la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Egresé en el año de 1995 y un poco de tiempo estuve viviendo en la ciudad de Guanajuato. Ahí, por este tiempo que estuve viviendo, en este contexto, recibí el apoyo, el estímulo a la creación que dan en los estados, la primera vez por artistas jóvenes y la segunda vez en el 2008 por artistas con trayectoria. También en el tiempo que estuve viviendo allá, tuve la oportunidad de ser la cartonista editorial en un diario de circulación estatal, y lo que fue realmente una gran experiencia porque me permitió desarrollar, entender pues cómo se va desarrollando la crítica política y que se tiene que hacer así en un momento, en un instante, de un día para otro pues. Y estar pues al día con las cosas que pasan, tanto en lo local como en lo nacional como en lo internacional. Y bueno, decidí regresarme a la Ciudad de México porque por varias razones. Una de ellas, la más poderosa, es que extrañaba mucho la Ciudad de México. Y bueno, ya viviendo aquí obtuve en el 2011 el primer lugar en un premio de dibujo que ofrece cada año en su convocatoria a CLADEM, que es una organización de mujeres y que hace este premio para hablar sobre la situación de las mujeres. Y recientemente, el año pasado, obtuve una mención honorífica en el encuentro de libros de artista que organiza el maestro Nahum Besenil en su casa museo del rancho El Tecomate. Y he tenido varias exposiciones individuales y varias exposiciones colectivas. Una de estas exposiciones ha sido en este hermoso recinto que es la Casa de Cultura José María Velasco, y bueno, he expuesto en otros recintos importantes y en otras situaciones interesantes, como en el Festival Internacional Cervantino y en el Festival de la Ciudad de México. Para mí es muy importante, me resulta muy interesante y muy importante trabajar sobre el dibujo. El dibujo es como la base esencial de las artes plásticas, y el dibujo ha sido tomado muchas veces como una herramienta más que como un fin en sí mismo, pero yo creo que el dibujo tiene fuertes cualidades y fuertes posibilidades para hacer una obra en sí misma. Sí desarrollo, sí parte de mi obra sí sobre la pintura y en gráfica. Y la gráfica, bueno, obviamente en estas dos cosas pues aplico el dibujo, pero me interesa mucho las posibilidades que tiene el dibujo por sí mismo. Una parte importante de mi trabajo se desarrolla sobre esta disciplina, pero hay una razón importante también. Por un lado, dibujar me permite que estos dibujos pasen al soporte del libro de artista, que es una de los soportes que yo he estado experimentando e investigando para desarrollar mi trabajo, porque al paso del tiempo fui descubriendo que el libro de artista me permitía que, por un lado, difundir mi trabajo y por otro lado, desarrollar discursos a manera que pudieran ser explorados y explotados y descubiertos en el pasar de las hojas. Entonces, bueno, creo que es como una muy buena mancuerna dibujar y realizar libros de artista. Me interesan mucho los temas históricos, aunque creo que también proyecto por motivos que porque bueno, se da así, es muy fácil manifestarlo, cuestiones personales e íntimas, pero sí trato de que estos
de que estas dos temas, que creo que son como las líneas de mi trabajo, tengan como una unidad formal. Para mí han sido pues unos grandes maestros, pues algunos artistas mexicanos y también algunos artistas extranjeros. Voy a decir que una parte de mi trabajo, una parte grande de mi trabajo son dibujos a tinta, y me gusta mucho el carácter que tiene de grises ópticos que se puede lograr con las tramas, y que además siempre me pareció fabuloso cuando yo de niña podía ver las ilustraciones y las caricaturas en los periódicos, como las caricaturas de Rogelio Naranjo y de Helio Flores, y más adelante a mí me pareció así de una fascinación y de una sorpresa así inaudita y sublime el trabajo de Manuel Ahumada. Y después, más adelante, conocí a un artista norteamericano que se llama Edouard Gorey, que es un artista de un humor muy negro, pero también es un gran dibujante y un artista de una mordacidad sutil, que realmente creo que eso es lo que hace muy atractivo su trabajo. Y bueno, como he dicho, todos estos artistas son grandes dibujantes y hacen dibujos a tinta. Y por cierto, más adelante descubrí a Melesio Galván y me pareció un gran artista, un increíble dibujante, y bueno, también fue su decisión dejar a un lado otras formas de expresión y hacer una gran parte de su trabajo a partir del dibujo. Y por supuesto, bueno, tengo una gran admiración por los grandes maestros mexicanos como Orozco, como José María Velasco, recientemente he estado estudiando a María Izquierdo, y me parece una pintora, vale decirlo, desconocida, de la que todavía hay mucho que decir y mucho que hablar. Me gusta mucho la estética de la época de oro del cine mexicano. Me parece fascinante el trabajo de los cinefotógrafos y de los escenógrafos de esta época del arte mexicano. Y además aprender a entender esto también me hizo como hacer una investigación horizontal en el tiempo, en estos años, entre los años 30 y 1959 en México, y entonces, bueno, estuve como observando las influencias que tenían tanto los artistas plásticos como los cineastas unos con otros, ¿no? Los cinefotógrafos y los directores, cómo se influían unos con otros y cómo fue como construyéndose una, pues no sé, creo que es una como especie de imaginario colectivo a partir de esto, de este reflejo que tenían los artistas uno con otro, unos y otros, y que además iban construyendo como la idea de un país que estaba herido, que acababa de pasar por una terrible guerra sanguinaria y cruenta, que fue la Revolución Mexicana y después la Guerra Cristera. Entonces, como recuperar esta estética que no es solamente el cine, sino es el cine alimentado por el arte. Y además yo en una entrevista que vi en un video, también el arte influenciado por el cine, me parece interesante y valioso como esto sigue siendo una parte importante de lo que somos ahora como mexicanos contemporáneos, y es que también es una parte como importante de mi trabajo reflexionar sobre esta identidad que tenemos como mexicanos contemporáneos, y también tengo que decirlo como mexicanas contemporáneas. El año que empezó el confinamiento, en el marzo del 2020, creo como para todos, pues para mí fue una sorpresa,
y como algo que en el momento pues me costaba trabajo como entender en su totalidad, y entonces, bueno, fue cuando me refugié para evadirme. Digo, la gente se evade de muchas maneras y yo me evado viendo películas. Entonces me evadí durante, bueno, no me evadí, al principio sí, pero ya después ya era otra cosa. Mirando películas de la época de oro del cine mexicano, y fue cuando hice consciente esto de como esta fuerte influencia sobre mí, pero que también como de alguna forma permea muchas cosas en la actualidad, estéticamente, y tal vez incluso hay así como chispas culturales de este México antiguo que sigue ahí pues a partir de estas grandes películas, o por lo menos de las grandes producciones. Y entonces yo quise como hacer de esta manera un proyecto que fuera influenciado por esta estética, pero más bien esta fue como construir la parte formal, porque en realidad por lo que se vio influenciado fueron por los hechos que yo iba mirando en el confinamiento y en la pandemia, como por ejemplo pues el hecho de que el virus realmente somos los humanos, que vamos depredando como sociedad de la naturaleza, y que también hacer un paralelo entre este momento que hemos vivido y 500 años antes, cuando una epidemia fue una de las cosas que incidieron fuertemente para que Mexico Tenochtitlan pues fuera tomada por los españoles, ante un pueblo que estaba realmente diezmado por la epidemia de viruela. Y también esta me hizo reflexionar, porque además fue algo que fue muy notorio en los medios, cómo se incrementó la violencia hacia las mujeres que ahora estaban resguardadas con sus parejas, con sus compañeros en sus casas. Entonces algo estuvo pasando que aumentó la violencia, dado que estaban pasando tiempo juntos que tal vez antes no habían pasado, y que se detonaron los casos y las luces rojas sobre esto. Entonces, bueno, este es como mi proyecto más reciente. Yo he estado haciendo ya a conciencia libros de artista desde hace 8 años en un proyecto que yo empecé, que se llama Amoxcali, Taller de Libros de Artista, y que en donde la idea es explorar, experimentar, investigar y por supuesto producir libros de artista. Y estos libros a mí me parece que es muy importante que sean muy accesibles al público. A mí yo quiero que cualquiera, que la mayor parte de la gente pueda tener acceso, si le gusta, a estos libros. Y entonces pues he estado buscando hacer que los medios de impresión, que aunque a mí me gustaría mucho que fueran tradicionales, pues los medios electrográficos me permiten poder dar hacer trabajo que, aunque no es en masa, porque realmente las mayores tirajes hasta el día de hoy han sido de hasta 250 ejemplares, lo cierto es que estos medios sí me permiten irlos haciendo de 5 en 5 y de 10 en 10, porque también es una cuestión de economía. Me gustaría poder mantener este proyecto porque creo que esto permite que se impulsen los libros de artista, que se impulse la edición autogestiva, y creo que en este momento en que los medios electrográficos y electromagnéticos nos permiten como imprimir a bajos costos, yo creo que es importante que la gente sepa que puede decir cosas y que además que puede decir cosas en el sentido de que ahora es muy accesible hacer impresiones y que puede difundir su trabajo tal vez en su círculo más cercano o tal vez en círculos más amplios, pero esto que hay que decir también son memorias de una época tanto personal como de una época histórica, y que es interesante que podamos hacer
pues este tipo de producciones que pueden ser de la manera más elemental como fotocopias o de maneras más complejas como hacer ediciones de libros de artistas. La violencia que sufrimos las mujeres la sufrimos todas sin ser, o sea, no es algo exclusivo de un grupo sí y un grupo no. ¿En dónde empieza esto? No sé, creo que empieza en cómo nos educan a todos, pero para mí es algo muy objetivo y muy claro que empieza en las instituciones. Muy claramente para mí hay algo que es que las leyes se supone que protejan a las mujeres en un nivel de un supuesto, pero en la práctica no siempre protegen a las mujeres las leyes. Y quisiera platicar una historia que conozco de primera mano, de una mujer que conozco que su pareja la golpeó y la mujer pues no soportó que lo golpeara y se fue a vivir a la calle, y esa mujer está viviendo ahorita en la calle porque tiene un hijo púber. Entonces pues en los albergues para mujeres ya no reciben a los muchachos púberes. Entonces pues claro que ella, por no separarse de su hijo, pues no quiere irse que ella se vaya a un albergue de mujeres y el muchacho, que todavía es un niño, realmente pues se vaya a otro lugar. Entonces yo observo que las leyes como que no observan todos los casos posibles y que a lo mejor hace falta como que se apliquen de otra manera o reflexionar sobre esto. Y no es algo nuevo, no es algo que esté pasando de 3 años para acá, es algo que viene pasando de muchos años antes. Pensaba yo en otro caso que, por ejemplo, si los papás de los niños no viven en la Ciudad de México, es casi imposible hacer que paguen las pensiones alimenticias. ¿Por qué digo esto? Porque estas cosas realmente sí van incidiendo en la cantidad, cómo es que se va haciendo como un cernido de quienes producen y quienes no producen, ¿no? Hablando de las mujeres, quiénes producen obra plástica y quiénes no producen obra plástica, y con qué continuidad y con qué solidez van construyendo su proyecto. Entonces, digamos que ese es como que el primer ámbito que yo creo que debemos de tener presentes todos, ¿no? Que haya como una verdadera equidad para que los niños y las mujeres también podamos participar del desarrollo cultural y también de las prácticas artísticas, y ser nosotros quienes podamos ser los creadores, ¿no? Y lo que estemos produciendo también productos artísticos y culturales. Entonces, bueno, pensaba yo, ¿qué sigue después de eso? Bueno, si este fuera como un gran conjunto, hay un conjunto más pequeño de mujeres que estudian artes plásticas y que al principio de los tiempos quieren pintar, quieren hacer escultura, quieren hacer gráfica, pero su situación personal implica entonces que tomen un empleo que les permita tener la capacidad de que sus hijos no pasen no pasen hambre y tengan un techo. Pero entonces su tiempo y su dinero no se aplica realmente a la producción plástica. Entonces, bueno, se va haciendo todavía más pequeño el círculo, ¿no? Por eso, o sea, cuando llegas al círculo de las mujeres que están haciendo obra plástica, ya es un círculo más pequeño, pero como dije antes, ¿cuál es la solidez y la solvencia con la que llegan las mujeres que realmente es un grupo muy pequeño quienes tienen acceso a exponer en los museos? Y a lo mejor en las galerías hay más mujeres, pero quiero decir que su obra va teniendo como un reconocimiento. Entonces, o sea, yo creo que esto que estoy narrando sí nos afecta a todas. Yo creo que esto que estoy narrando es algo que va siendo como un impedimento para que las mujeres vayamos haciendo como proyectos sólidos y dediquemos 2 recursos muy importantes a nuestra obra plástica, que es el dinero y el tiempo. Además de esta falta de equidad social, yo creo que hay algo que sí existe
el famoso techo de cristal, en donde en teoría todas las mujeres tenemos los mismos derechos y las mismas oportunidades, pero en la práctica yo creo que no siempre, pero creo que en algunos casos sí se discrimina los temas de las mujeres y sí se discriminan también cómo resolvemos la obra de las mujeres. Yo personalmente sí creo que la mayor parte de mis colegas, hombres y también mujeres, me han tratado bien, me han tratado con respeto, pero sí es cierto que sí he percibido desprecio de algunos compañeros que como que por ser mujer no merecen ni siquiera ser visto mi trabajo, ¿no? Y creo que eso solamente es aplicable a algo cultural, que es una manifestación del machismo y que bueno, pues creo que es importante que en México, que permea mucho esta forma de entender la vida, que es el machismo, es muy importante que lo trabajemos y vayamos educando a las nuevas generaciones, tanto como padres y madres de familia, como educadores, a que haya una equidad y haya una igualdad y haya un respeto mutuo entre hombres y mujeres.